Y así se inicia ese trabajo conjunto, paralelo en varias disciplinas. Rodolfo llega a ese encuentro conmigo cuando ya ha polemizado con Julián Marías en torno a la filosofía de Unamuno, ha polemizado con Carlos Cosio, uno de los grandes filósofos y juristas que ha dado la Argentina sobre la teoría ontológica del derecho, que es las teorías de Cosio. Ha polemizado también con Alperín Dongui sobre la historia argentina, que ya apuntaba como Pope de una pseudo escuela científica modernista. Había polemizado también con Córdoba Iturburu, uno de los grandes críticos de arte de la Argentina, sobre las pinturas de Cerro Colorado y su simbología. Había intercambiado análisis y polémicas con Sábato y Marechal, ¿no? Entonces, Rodolfo a ese momento había demostrado una capacidad interdisciplinaria enorme, y con una solidez cultural que no era, por cierto, frecuente ni habitual, y menos en un militante de la resistencia peronista, donde las urgencias de la lucha generalmente no se correspondían con la posibilidad de formación. Rodolfo tenía una muy fuerte formación intelectual, leía varios idiomas, no solo había estudiado Derecho y Filosofía, y esto yo lo destaco, tal vez aquí hay pocos jóvenes militantes, la responsabilidad con que Rodolfo asumió la militancia. Estudió 3 años Ciencias Económicas, no porque pensara recibirse contador, sino porque creía que sin saber economía no se podía hacer política, ¿no? Y estudió 2 años en Ciencias Exactas, Matemáticas y Análisis Matemático para fortalecer esos conocimientos, aunque también porque decía que le facilitaba la lectura de filósofos como Wittgenstein. Y a partir entonces de 1963-1964 tuvimos una actividad conjunta muy fuerte, como defensores de presos políticos, como abogados de sindicatos, como autores de libros de historia, porque nosotros creíamos que muy fuertemente en que la historia ilumina el presente y que muchas veces es el instrumento necesario para clarificar situaciones, incluso aplicando la analogía histórica. Pusimos los esfuerzos, las figuras del pensamiento nacional. El asesinato de Dorrego fue nuestro primer libro, segundo Facundo y la Montonera, luego 4 libros sobre Felipe Varela. Hicimos un trabajo sobre Mariano Moreno y un conjunto de libros como Folclore Argentino y Revisionismo Histórico, pero siempre enfocando el protagonismo de las masas en torno a las figuras emblemáticas de ese proceso, no haciendo una historia del héroe a lo Carlyle, sino poniendo el acento en los movimientos de masas y de resistencia nacional a la penetración que caracterizaron el siglo XIX, y también en eso haciendo una reivindicación de Juan Manuel de Rosas, no al tipo de revisionismo tradicional, ¿no?, puesto en la figura de un Rosas que se asemejaba más a Hitler que a un caudillo popular, sino precisamente en lo que significó toda
su resistencia frente al Imperio Británico y al colonialismo francés, ¿no? Recordando, entre otras cosas, como un hecho nodal, hoy reivindicado por la Presidenta de la Nación, como fue el combate de la Vuelta de Obligado. De allí nace ese protagonismo de Rodolfo dentro de los hombres de la generación del 60-70. Hoy se habla de generación del 70, pero si tomamos los ciclos que normalmente tienen temporalmente una generación, creo que es posible hablar de la generación del 60 y 70. No hay un fenómeno de diferenciación entre los hombres del 70 y los del 70. En todo caso, puede haber sido dentro de esa misma generación, pudimos ser iniciadores de lo que fue luego el patrimonio común de esa generación. Vuelvo a Ortega Peña y yo creo que él encarna precisamente esos inicios de esa generación posterior a la caída de Perón, de esa generación del 60-70, que se da a través de un entrecruzamiento de rupturas con las tradiciones. Es difícil decodificar cuáles son los elementos que llevaron a constituir esa generación como tal. ¿No es cierto? Esto no es un pastel que uno dice, pongo 6 huevos, 300 gramos de harina, y hacer a la inversa, explicar cuál es la génesis de esa generación del 60-70, no es fácil, pero sí hay elementos que la caracterizan. Es un entrecruzamiento de rupturas, incluso en algunas que nosotros no vimos como parte de los elementos de esa generación, pero hoy, cuando analizamos retrospectivamente los 60 a los 70, vemos que también esos elementos culturales, incluso que parecían apolíticos o lejanos, como es toda la experiencia del naciente rock nacional o las experiencias del Instituto Di Itela en materia de arte, que significaron, sí, algún tipo de ruptura que engarzaba con las rupturas, con las tradiciones políticas concretas, con la burocratización del segundo gobierno de Perón en el peronismo, con el pacifismo de la izquierda tradicional, que se producen rupturas de una generación que asume como compromiso de vida su adhesión a una revolución que cree posible y que se ve a sí mismo como parte integrante de esa tarea revolucionaria donde tal vez pensábamos que la revolución era inevitable, tal vez no, pensábamos que la revolución era inevitable y que nuestro papel era cortar los tiempos y los esfuerzos para ese triunfo. Rodolfo venía de una formación marxista muy sólida, ¿no? Yo también venía de una formación marxista, aunque no tan sólida como la de Rodolfo. Habíamos tempranamente, él por sus estudios filosóficos y además asumido muy fuertemente el pensamiento sartreano y sobre todo el compromiso del intelectual. Y también Rodolfo fue un anticipador del pensamiento gramsciano que recién empezaban a conocerse, sus notas sobre Maquiavelo, los cuadernos de la cárcel, incluso
en Argentina muchos de sus trabajos se editaron antes que la propia Italia. Pero lo que nos significó Hernández Arregui para nosotros fue poder compatibilizar algo que se nos daba hasta ese momento, casi como paralelismos en nuestro pensamiento y en la acción. Nuestra condición asumida de peronistas, nosotros no tuvimos en ese sentido, y Ortega Peña no tuvo, incluso previamente a que empezáramos a trabajar juntos, ninguna posición de tipo entista o de paralelismo con el peronismo. Asumimos la identidad de las masas que eran peronistas y aportamos humildemente, en mi caso, y brillantemente en el de él, las herramientas teóricas del materialismo dialéctico que habíamos amado desde muy jóvenes. Hernández Arregui significaba esa síntesis. Yo digo que Hernández Arregui fue un elemento catalizador y un puente para la incorporación de sectores de la izquierda al peronismo. Paralelamente a Cook, que en realidad el gran aporte de Cook fue acercar a los sectores peronistas a un pensamiento revolucionario. En esa conjunción, nosotros tuvimos la enorme influencia de Hernández Arregui, Ortega Peña tuvo la enorme influencia de Hernández Arregui, pero no la única. A partir del año 63, cuando John William Cook termina su etapa de militancia en Cuba y retorna al país, nosotros sufrimos una fuerte influencia del pensamiento de Cook y yo creo que, como alguna vez ha dicho Eduardo Josami, todos los que luchábamos y los que luchan hoy en día, aún sin saberlo, por la transformación del país hacia una sociedad igualitaria, con equidad, con justicia, con redistribución del ingreso, son hijos de Cook, ¿no? Y en ese tuvimos el privilegio, los hombres de 60, de tener maestros. Y yo tuve el privilegio, porque Ortega Peña se había acercado más temprano, por la diferencia de edad, a hombres como Jauretche, José María Rosa, Eduardo Astesano, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puigros, es decir, a lo mejor Leopoldo Marechal, a lo mejor del pensamiento nacional y además a lo mejor del pensamiento resistente del peronismo de liberación.